Vamos a seguir con Colosenses. La verdad, yo creo que yo había predicado Colosenses hace años, en otro tiempo, en otras experiencias. Y la verdad, Colosenses, wow, qué carta tan increíble del apóstol Pablo, Shaul, como es su nombre en hebreo. Pero es increíble. Hoy vamos a otra vez. Es que la palabra por sí es increíble. Entonces ya poder ver los detalles, la verdad nos ayuda a entender más y más quién es Yahweh, quién es Yahushua, quiénes somos nosotros en todo esto. Entonces hoy vamos a ver preeminente. La semana pasada vimos que el Mesías es la imagen o la representación completa del carácter de Elohim invisible. ¿Sí? No es que Él es el mismo, es que es una representación. Recuerden que vimos esa palabra que es la palabra icon en griego. Y es como un ícono, es la palabra que tenemos aquí en español, ícono. Entonces, una representación de lo que Él es. No igual, pero un poco podemos decir como en nuestros teléfonos que tiene un ícono y representa todo lo que es la aplicación. Picas al ícono y después ya puedes ver. Entonces, Yahushua fue la representación del carácter de Yahweh. Fue perfecto y hoy lo vamos a ver más. ¿Sí? 2. Como el primogénito, el Mesías es el rey sobre todo lo creado. Todo lo creado. Queda así. Es el príncipe. Es el príncipe del rey del universo. ¿Sí? Aquí en la tierra queda como rey sobre todo lo que es aquí y también en los cielos. ¿Sí? 3. El Mesías tiene prioridad en tiempo y rango. Y hay una razón, bueno, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Sí? El Mesías tiene prioridad en tiempo y en rango. Es antes que todas las cosas y su rango es, como dijimos, príncipe. El segundo, como estaba Faraón y José tenía el anillo, tenía todo el poder porque Faraón le dio el anillo, pero José no podía estar arriba del Faraón. Faraón estaba ahí. Es una vista que podemos ver como es Yahweh el Padre y el Hijo. El Hijo tiene todo el poder porque el Padre le dio todo el poder, pero no está arriba del Padre. Y ahorita vamos a ver otros versículos también. Dice el cuarto, el universo tiene coherencia en el Mesías. Y esto, lo último, ahí lo vamos a entender más cuando entramos en capítulo 2. En el capítulo 2. Porque en el capítulo 2 nos va a presentar ahí Pablo con el problema en Colosas. Todas las enseñanzas que había en Colosas. Entonces nos va a presentar y vamos a entender por qué el universo tiene coherencia en el Mesías, un poquito más, por lo que estaban creyendo y todo lo que estaban tratando de meter dentro de hasta la Torá. Estaban tratando de meter dentro y lo que era quién tenía autoridad en todo el universo y todo eso. Entonces eso tenemos que esperar hasta el capítulo 2. Muy bien, ¿listos? Vamos a comenzar con esta semana. Dice, y además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la comunidad. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga preeminencia. Ahora, la semana pasada, como explicamos, Pablo comenzó un argumento. Pablo es un buen abogado. Es un buen
teólogo y todo, y empieza su argumento para mostrar que quién es Yahushua, qué lugar tiene Yahushua en la creación de Yahweh y qué lugar tiene Yahushua en el plan de redención. ¿Sí? Esas tres cosas son importantísimas, es lo que estamos viendo en este tiempo. Y todo esto, todo el argumento es para refutar las enseñanzas incorrectas en Colosas. Después vamos a ver, la gente muchas veces en el capítulo 2 dice que el capítulo 2 está en contra de la ley. ¿Sí? Luego, ya, es que la ley es lo que es malo, pero ahí vemos tradiciones humanas, ahí vemos principios elementales. No, nada de eso tiene que ver con la Torah, ¿sí? Son cosas que estaban inventando o estaban agarrando del misticismo de Grecia, de Roma, de todo eso. Entonces vamos a ver eso. Entonces todo lo que está haciendo ahora es para entender que Yahushua tiene preeminencia y cómo eso cabe dentro, cómo eso refuta lo que ellos estaban creyendo. Otra vez, vamos a entrar en eso más en el 2. ¿Sí? Ahora, comenzamos aquí. Y además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la comunidad. Ok. Esto es importante porque Pablo usa un ejemplo que yo busqué y no sé si alguien más sabe de una parte, pero este ejemplo no se usa en el Antiguo Testamento como cuerpo. Comunidad, sí. Y otros términos sí, pero no es algo hecho muy amplio ahí en lo que es el cuerpo. Y él usa esta frase. Él es la cabeza del cuerpo. Ahora, ¿por qué usa este ejemplo? Ahora, recuerden que los tiempos cambian y en ciertos tiempos hay ciertas cosas que son más importantes que otras cosas. Tienen otros ejemplos, tienen otras ilustraciones. Para nosotros hoy en día no usamos las ilustraciones de hace 30, 40 años. Muchas veces usamos ilustraciones ya más recientes. Entonces, aunque no se encuentra esa idea así grande, en una manera grande, usa ese ejemplo porque por lo que estaba pasando, lo que había pasado unos 700 años antes y lo que estaba, aún podemos ir más atrás. Ahora, ¿por qué usa esto? Porque la importancia de que solo hay un cuerpo. Un cuerpo. Eso es importante. Efesios 3 dice así: a saber que en el Mesías Yahushua los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio de la buena noticia. Entonces, use esto para decir, no son dos cuerpos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, es un solo cuerpo. Porque está usando a lo que es la autoridad de Yahushua como cabeza. Y una cabeza tiene un cuerpo. Nada más un cuerpo. Y un cuerpo tiene nada más una cabeza. Entonces, usa este ejemplo para que podamos entender qué pasó unos 700 años antes de este suceso, antes del primer siglo. ¿Qué pasó? La casa de Israel, el reino del norte, ¿qué pasó con ellos? Ellos desobedecieron, ellos se metieron en idolatría y Yahweh los mandó cautivos a Siria. Entonces, en ese momento hay una ruptura en lo que es la congregación o la comunidad de Israel. Hay una ruptura ahí.
Entonces, ya no son un cuerpo, ya no son uno, sino ya algo fue arrancado ahí y ya no es un cuerpo completo, no es una nación completa. Eran 12 tribus. Bueno, puedes decir 13 con lo de Leví, ¿verdad? Porque ellos también fueron arrancados de alguna manera. Porque algunos levitas estaban en el reino del norte, algunos en el reino del sur. Entonces ahí fueron arrancados así. Entonces quedaron incompletos completamente. Ahora tenemos a la casa de Israel, que también se llama como en los profetas, casa de Efraín. ¿Sí? Efraín. Casa de Israel, casa de Efraín y la casa de Judá, que ya está arrancado, ya separado de alguna manera. Tenemos los gentiles, las naciones. Ahí está, entre esas naciones están hasta algunos de la casa de Judá. ¿Cuánto por ciento de Judá regresó a Israel? Entre 5 y 10%. Y entonces, ¿dónde están los otros 90%? En todas las naciones. No solamente la casa de Israel fue perdido, bueno, ellos más completos perdidos, ahí esparcidos, podemos decir, pero también la casa de Judá fue esparcido también, de alguna manera. Entonces, tiene que ver algo en lo que es la redención, el plan de redención de Yahweh para su pueblo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué dijo Yahushua? ¿Qué fue su misión cuando vino aquí a la tierra? Aparte de morir y todo eso. Dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque tenía que haber una restauración. De eso habla Jeremías cuando habla de un nuevo pacto y que tiene que ver con todo Israel. Y Ezequiel cuando habla de las varas ahí también, que tienen que otra vez juntarse para que sea un pueblo completo. Entonces todo esto ya él está usando el cuerpo y la cabeza diciendo que ya vino Yahushua para comenzar lo que es juntar a todos, incluyendo las naciones, los que no son Israel exactamente tampoco, son Efraín, porque Efraín iba a ser una cantidad, una multitud, ya luz para ellos, debería ser luz para ellos. Ellos también iban a creer y van a regresar. Entonces ya no solamente son dos casas, ya no son gentiles y judíos, ya va a ser un solo cuerpo. Y el que va a mantener ese cuerpo junto no puede ser un hombre normal. Douglas no puede serlo. Y ya podemos sentarnos aquí y puedo decirle la cantidad de gente que ha pasado por la congregación y se han ido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Douglas no es todo. No es el líder perfecto, no es el que puede mantener a las personas unidas así completamente. Pues también porque somos humanos, ¿verdad? También ahí no es toda la culpa de Douglas, pero ahí tengo parte de esa culpa. Tiene que ser alguien, una cabeza perfecta que va a unir a un cuerpo, a todos en un solo cuerpo. Y eso solamente puede ser el Mesías, que fue perfecto. Y de eso está hablando Pablo. Tiene que ser, no pueden ser múltiples cuerpos. Tiene que ser un solo cuerpo. Y hay una cabeza única que puede mantener ese cuerpo juntos. Ahora, dice, déjame
regresar aquí. Él es la cabeza del cuerpo. Otra vez, hablando de autoridad. Todo este tiempo está hablando de su autoridad, quién es Él, para poder entender que no necesitamos a otras cosas que la gente piensa que necesitamos, o otras personas o seres o algo así. No necesitamos nada más, necesitamos al Mesías. Yahweh mandó a Yahushua a hacer ese trabajo. Ese es de Él. Entonces dice ahí, Él es la cabeza del cuerpo, que es la comunidad. Ahora, ya esta palabra eclesía ha llegado a ser un problema. No debe ser un problema. Pero llegó a ser un problema porque la palabra iglesia se usó para decir que ya Israel estaba olvidado. Y ya la iglesia reemplazó a Israel como la comunidad de Yahweh, de Dios. Por eso la palabra iglesia no es mala la palabra, pero se usó de una manera mala e incorrecta para decir algo que no era cierto. Porque la palabra eclesía significa comunidad, significa congregación, significa asamblea. Entonces no hay problema, ¿verdad? Es una palabra normal. Podemos decir que nosotros tenemos comunidad remanente, comunidad bíblica. Y a propósito no pusimos iglesia. ¿Por qué? Luego ya hay problemas. El hombre ha creado problemas con eso. Pero en la palabra en sí no hay problemas. Porque es congregación, asamblea, comunidad. Ahora, ¿por qué no hay problema con esta palabra? Porque en Éxodo 12 dice así. Háblale a toda la comunidad. Es la primera vez en la escritura que usa esta palabra. Así de esta manera en cuanto a lo que es la congregación, la asamblea. Háblale a toda la comunidad de Israel y diles que el 10 de este mes cada uno de ellos tomará un cordero por familia, un cordero para cada casa. Entonces usa esta palabra edad en hebreo. ¿Y qué creen que significa edad? Comunidad, congregación, asamblea. ¿Suena familiar? Eclesía. Por eso se usó la palabra eclesía, porque se usó la palabra edad y eclesía significa lo mismo. Entonces, por eso podemos ver, no hay problema en la palabra iglesia, pero el hombre ha hecho un problema con la palabra iglesia. Incluso la raíz de la palabra edad es la palabra en hebreo ed. Y significa, y les van a pensar luego casi tal vez a lo que yo pensé cuando lo vi. Significa testigo. Testigo, testimonio o evidencia. Y luego dije, con razón hay un grupo que se llaman los testigos de Jehová. Porque viene de aquí, viene de esa palabra. Porque esta palabra ed tiene que ver con la comunidad edad, que significa que es una asamblea de testigos, que nosotros damos evidencia de que hay un Elohim, un poderoso, un Dios, ¿verdad? Entonces, así es. Nosotros no vamos a llamarnos así, ¿ok? Para no crear más problemas, ¿verdad? Ahí, en eso. Pero nada más para que sepan que esa palabra viene. Porque ¿qué es una comunidad? En términos bíblicos, ¿qué es una comunidad? Una comunidad de testigos. Personas que tienen evidencia y dan evidencia de quién es su poderoso. Entonces ahí cuando habla en Colosenses
que es la comunidad. ¿De qué comunidad está hablando? De la misma comunidad que se habla en Éxodo. No ha cambiado la comunidad. Él solamente dijo, en mi comunidad. ¿Por qué dice mi comunidad? Porque es su comunidad. Porque Él es la cabeza de la comunidad. El Padre lo puso como cabeza de la comunidad, como autoridad de la comunidad, como el futuro rey en la tierra de la comunidad. Entonces la comunidad no cambia. Sigue siendo Israel. ¿Qué significa Israel? Gobernados por Dios, gobernados por Yahweh, ¿verdad? Entonces ahí su pueblo es gobernado por Él. Entonces ahí es la misma comunidad. Sin embargo, el descendiente de David, que es la cabeza, estará en su trono cuando regrese. Es la comunidad, la misma edad, ¿sí? Y eclesia. Entonces, el problema fue que ya la iglesia tradicional cambió la idea de lo que era la congregación. La congregación ya no era Israel, sino era la iglesia. Y se llegó a tener más fuerza después en alemán. De ahí viene la palabra church en inglés. Y es aún más fuerte. Está hablando de una institución en lugar de una congregación. Se cambió completamente la idea de lo que es eclesia, edad, comunidad, asamblea, congregación. Los que dan testimonio son testigos, dan evidencia de quién es su rey, su cabeza. ¿Sí? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, dice ahí, regresando al 18, y además Él es la cabeza del cuerpo, que es la comunidad. Él es el principio. Ahora, si tú agarras esta frase y lo tomas así fuera del contexto, pues tú puedes hacer cantidad de ideas de lo que significa Él es el principio. Pero recuerden, el contexto es tan importante. Los que, si tomamos fuera de contexto algo, nos da ¿qué? Pretexto de creer lo que uno quiere creer. El contexto tiene que, las frases tienen que quedar dentro de su contexto. Entonces, tiene que ver con lo que la frase anterior y también la frase que sigue. Entonces, Él es el comienzo. ¿El comienzo de qué? Cuando ya vino el Yahushua, ¿qué es el comienzo? ¿El comienzo de qué? El pacto renovado. ¿Sí? Ya vino el Mesías, ya es la sangre del pacto renovado. Entonces, tiene que ver con el pacto renovado, tiene que ver con criaturas renovadas. ¿Qué dice? Si uno está en el Mesías, nueva criatura es. ¿Qué es nueva? No, es criatura renovada, es la palabra ahí. Porque nos renovamos. Cuando uno da la vuelta, cree en Yahweh, cree en su Hijo, ya nos empezamos a renovarnos. Son criaturas renovadas. Y también, ¿qué trajo? Otra vez, la unidad de un solo cuerpo. Ya no son los gentiles y los judíos, ya no es la casa de Israel y la casa de Judá, ya es una casa, la casa de Israel. Nada más, Israel, un solo pueblo, un solo, hasta dice ahí en Efesios también, un solo hombre, hablando de nada más uno.
Eso es todo. Entonces, cuando habla del principio, es el principio de eso, de lo que comenzó cuando Él llegó. Lo que fue prometido en toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento, en Torah y comenzando en Génesis, cuando ya dijo que la semilla de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. La semilla. ¿Quién es la semilla? Ya sabemos, el Mesías. Comenzó con lo que era Israel, pero ya después, ya sabemos, al último es el Mesías. Entonces, Él es el principio de esto, lo nuevo, lo que nos lleva hacia el reino milenial y el reino eterno. Muy bien. Luego dice, el primogénito de entre los muertos. Por eso dije que él es el principio, tiene que ver con que es la cabeza de la comunidad, del cuerpo de la comunidad, y Él es el primogénito de entre los muertos. Está ahí como un sándwich. Entonces tiene que interpretar como dice ahí. Entonces el primogénito de entre los muertos. ¿El primero en qué? ¿Qué significa esto? Primogénito de entre los muertos. El primero en vencer a la muerte. Porque ¿cuál es nuestro enemigo principal? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces tú y yo necesitamos algo para poder realmente vencer a lo que es lo principal, nuestro enemigo principal. Nuestro enemigo principal no es el Satanás. Nuestro enemigo principal es la muerte, porque es la paga del pecado. Y vino Yahushua, ¿para qué? Aparte de lo que hablamos, aparte de comenzar todo esto nuevo, pero vino a vencer a la muerte, porque tú y yo no pudimos hacerlo. No podemos hacerlo de ninguna manera. Entonces es el primero en vencer a la muerte y el primero en ser glorificado, a recibir un nuevo cuerpo. ¿Sí? Entonces incluso significa esa palabra primogénito, lo vimos hace una semana, prototokos, que tiene que ver con autoridad. Es el primero, ese de poder de resucitar primero, de vencer la muerte y estar ahí a la diestra del Padre, le da prioridad, le da autoridad sobre el resto del cuerpo. Porque Él es el heredero. ¿Y qué somos nosotros? Coherederos. Porque necesitamos que alguien fuera el heredero para nosotros poder ser parte de esa herencia. Y luego dice, todo esto es ¿para qué? Para que en todo Él tenga la preeminencia. Esa palabra proteillo es tener primer lugar, tener supremacía. Entonces, ¿qué pasa si Yahushua no resucita? Pues ya. Pues ¿en qué va a tener preeminencia? ¿En qué autoridad va a tener? Pero Él hizo todo lo que hizo en cuanto a ser perfecto, a vivir perfectamente y luego tener la habilidad por medio de su perfección de poder vencer a la muerte para que Él pudiera tener supremacía. Y nosotros también podemos resucitar porque Él resucitó. Por eso en 1 Corintios 15 dice así, pero el caso es que el Mesías sí resucitó de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Ya si uno muere, ya aprendimos que estamos dormidos, esperando que la resurrección. Dice, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán
todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Vamos a tener vida otra vez. Pero cada uno en su orden. El Mesías, las primicias. El primero, el primogénito. Luego los que son del Mesías en su venida, que vamos a resucitar y reinar con Él. Después el fin, cuando Él entrega el reino al Elohim y Padre, cuando haya anulado ya todo principado, autoridad y poder, porque Él tiene autoridad sobre todas las autoridades, todos los principados y todos los poderes. Porque es necesario que reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas, el Padre, Elohim. Pero cuando le hayan puesto en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Yahweh, el Padre, Elohim, sea Él, para que Yahweh sea el todo en todos. Amén. Muy bien. Entonces, le dio todo. Le dio la autoridad para que pudiera tener preeminencia sobre todo, para que todo esto pueda pasar. Si Él no tiene preeminencia, pues va a venir a reinar y todavía vamos a estar peleando con Él. ¿El mundo va a estar peleando con Él? No, tiene preeminencia. Tiene toda la autoridad. Y va a venir y dice que va a reinar con... ¿cómo se llama? Sí, cetro de hierro. Cetro de hierro. Todos piensan que viene un Mesías hippie, ¿verdad? Paz y amor. Viene a poner orden. Y ahorita vamos a ver que no es solamente orden con nosotros, los humanos, sino es orden en toda la creación. Muy bien. ¿Estamos bien? Eso fue el primer versículo. Los dos son menos tiempo, les prometo. Versículo 19 dice: porque el Padre quiso que en Él habitara toda plenitud. Toda plenitud. Ahora, esta palabra, antes de llegar a plenitud, esta palabra quiso, eudoqueo, que significa agradar o complacer. Por eso creo que en la Reina Valera dice, le agradó. ¿Verdad? Entonces, recuerden cuando ya está en el momento del bautismo, cuando Juan el Bautista está aquí con él, dice, ¿qué dice la voz? Ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Me complazco de Él. Y el autor pone aquí quiso, porque eso es lo que le complace, es lo que Yahweh quería en cuanto a Yahushua. Él lo mandó para que fuera perfecto. No para que pecara como todos los demás hemos pecado, sino para que Él fuera perfecto, sin mancha. Y eso es importante entender. Por eso dice, quiso que en Él habitara toda plenitud. Esta palabra pleroma puede ser traducido plenitud, cumplimiento, restauración o también realización. Vamos a recordar esas palabras porque tiene que ver con lo que es la definición completa de lo que es pleroma, lo que es plenitud. El plan de redención requería, como dije, a un cordero, como se usa ahí en la escritura, un cordero ¿qué? Sin mancha. Sin mancha. Alguien que cumplía o realizó o
esa cosa. Realizaba. Ya mi lengua americana me está traicionando. Realizaba todo lo que le tocaba de la Torá, lo de la ley. Tenía que hacerlo, tenía que obedecer todo lo que le tocaba. Y digo todo lo que le tocaba porque Yahushua no cumplió con todas las leyes. No me apedrean, por favor. Porque Yahushua no fue agricultor. Yahushua no fue mujer. Él no fue levita. Entonces no tuvo que hacer o obedecer esas leyes. Él obedeció todo lo que le tocaba a él obedecer. ¿Sí? Y por eso fue perfecto. Cumplió. Vino a cumplir, vino a realizar, vino a obedecer la Torá, la ley, y dijo no abolirla. Vino a cumplir, realizar, obedecer, no abolir. Eso es importante, eso tiene que ver con toda plenitud, tiene que ver con eso. Toda la restauración del cuerpo o la comunidad tenía que ser por medio de alguien que cumplió con todo. Por eso dice, porque el Padre quiso o le agradó, le complació que en él habitara toda la plenitud. Toda plenitud. Hizo todo lo que le requería hacer. En Juan 1 dice así. Y eso va a ayudarnos a entender más lo que está diciendo Pablo. Dice, porque de su plenitud todos nosotros recibimos amor y más amor. La Torá se dio por medio de Moisés, pero el amor y la verdad nos han llegado por medio de Yahushua el Mesías. Entonces, cuando hablamos de su cumplimiento, de su restauración, de la realización, recibimos amor. Lo que Él hizo. ¿Qué dice en Juan 3:16? Tanto Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ni más tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, ya eso es el amor. Él vino y realizó todo, cumplió con todo, fue pleno en todo, y de ahí, de su plenitud, nosotros recibimos amor y más amor. Wow. Aunque obedecer la Torah trae vida y bendición, pero ¿dónde trae vida y bendición? En esta vida. Lo único que la Torah no podía hacer es vencer la muerte. Por eso Yahushua vino y en su plenitud nosotros recibimos lo que es la habilidad de vencer a la muerte. Amén. Wow, qué increíble la escritura, la carta de Pablo explicando, entendiendo exactamente lo que es la plenitud. Muy bien, seguimos con el último versículo. Dice, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas. Está hablando de Yahweh, Elohim, el Padre. ¿Por medio de quién? De Yahushua. Reconciliar consigo, con el Padre, todas las cosas. Todas las cosas, tanto sobre la tierra como en el cielo. Ahora, Yahweh reconcilió todo por medio de Yahushua, por medio de Jesús. Todo fue afectado. Cuando el hombre pecó, no solamente fue afectado el hombre,
sino toda la creación. Por eso en Romanos 8 dice, sí, yo estimo que los sufrimientos que pasamos al presente no se pueden comparar con la gloria que pronto se va a revelar en nosotros. ¿Cuál gloria? Un cuerpo nuevo. Ya cuando resucitamos, ya vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible. Dice, pues la creación aguarda con ardiente anhelo que se manifiesten los hijos de Elohim. ¿Escucharon eso? Dice, la creación aguarda con ardiente anhelo que se manifiesten los hijos de Elohim. ¿Cuándo se van a manifestar? Cuando tienen un cuerpo glorificado. Y cuando tienen ya cuando los hijos de Elohim se manifiesten, cuando se resucitan, ¿qué va a pasar? La creación va a cambiar también. Dice, porque la creación quedó sometida al fracaso, no por su propia voluntad, sino por la del que la sometió. Y la creación misma está en espera de que la liberten de la esclavitud de la corrupción para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Porque sabemos que toda la creación gime unida sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos el Espíritu como primicia, gemimos interiormente esperando la adopción como hijos. ¿Cuándo? La redención de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos la promesa de ser adoptados, pero realmente ¿cuándo somos adoptados? En la resurrección. La redención de nuestro cuerpo. Entonces, toda la creación fue afectada. Entonces, ¿qué va a pasar cuando venga el Mesías? Cuando viene el Mesías otra vez, también la creación poco a poco se va a ir renovándose. Ahí dice, en los versículos dice, tanto sobre la tierra como en el cielo, después de hacer la paz mediante su sangre en el madero. Después de hacer la paz mediante su sangre en el madero. El precio de la reconciliación fue la sangre. Su sangre, tenía que ver sangre. Y no solamente reconciliación para nosotros, sino para toda la creación. Toda la creación. Y tenía que ser por parte de Yahweh. El hombre imperfecto no podía. Entonces Yahweh mandó a su Hijo, quien se mantuvo perfecto para tener la plenitud requerida. Entonces, ¿qué va a pasar más adelante? Ya cuando nosotros resucitemos, ya cuando los que somos de Él, ya somos parte de la primera resurrección, durante el reino milenial, ¿qué es lo que va a pasar? Poco a poco, la tierra y los cielos serán restaurados. En Isaías 35, nada más puse un versículo aquí, pero en Isaías 35, 1 al 10, léanlo en sus casas. Habla de esto, habla del reino milenial, lo que va a pasar. El árido desierto se alegrará, se regocijará la llanura desértica y florecerá como la rosa. Y si leen el resto de los versículos, wow, lo que va a pasar en ese tiempo. Todo lo que quieren las personas que quieren lo verde, ¿verdad? Hoy en día hablan de, es que necesitamos ya hacer esto, es que el ozono, es que todo lo que ellos quieran va a pasar cuando viene el Mesías. Todos ellos deben ser creyentes. ¿Ven? Es lo que quieren. Entonces ya debemos presentar. Si llegas a una persona que es todo verde, yo quiero, ahí abrazan a todos los árboles y todo. Muéstrales Isaías 35 y diles, cuando el Mesías venga, lo que tú quieres se va a hacer. Tal vez de ahí se arrepientan y ya creen en Yahushua, creen en Yahweh. Amén. Puede ser. Pero todo
va a ser reconciliado. Todo, todo en Él va a ser reconciliado con Yahweh. Él mandó a su Hijo a hacer ese trabajo para poder ya reconciliar todo con Él mismo. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosas palabras. La verdad, Shaul, qué manera de poder explicar las cosas. Y cuando entendemos exactamente lo que está diciendo, wow, cómo cambia nuestra manera de entender quién es Yahweh, quién es Yahushua y quiénes somos en Él. Amén. ¿Qué vimos hoy? Primero, el Mesías es la cabeza de la comunidad y la comunidad no ha cambiado. Eclesia es edad del Antiguo Testamento, la misma comunidad. Simplemente ahora el Mesías vino y ahora se dice que es su comunidad, porque Yahweh le dio la autoridad como cabeza, como todo sobre ellos, sobre nosotros. 2, Él es primero en todo, porque fue el primero en resucitar. Si Él no resucita, no es nadie. Se queda ahí en la tumba. Pero resucitó. Ganó la habilidad de resucitar. El Padre lo resucitó porque Él fue perfecto en todo. Fue el Cordero sin mancha. ¿Sí? 3. El Padre le agradó que habitara en Yahushua toda la plenitud, todo el cumplimiento, toda la restauración, toda la realización. Recuerden estas palabras. Recuerden estas palabras. Si necesitas entender lo que es plenitud, recuerden estas palabras para poder entender completamente lo que está hablando cuando se habla del Mesías. 4. Yahweh reconcilió todo consigo mismo por medio de la sangre preciosa del Mesías. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie. Recuerden que estamos dando el argumento sin entender exactamente cuál es el argumento o la base de por qué está dando el argumento. Entonces ya más adelante, ya cuando llegamos a capítulo 2, vamos a decir, ok, ya entendí completamente. Pero ahorita estamos viendo el argumento de la supremacía, la preeminencia del Mesías. Las preguntas. Primera pregunta. ¿Reconoces al Mesías como cabeza en tu vida? Ahora vamos a llevarlo directamente a nosotros. No de una comunidad en general, pero en tu vida. ¿Reconoces al Mesías como cabeza en tu vida? Cada uno tenemos que responder. Tenemos que examinar nuestras vidas. 2. ¿Cómo afecta tu manera de pensar saber que Yahweh reconcilió todo por medio de la sangre? ¿Cómo afecta tu manera de pensar? Porque todo comienza aquí. Y aquí es donde hay más batallas que en cualquier otra cosa, ¿verdad? Aquí en la mente, la batalla. Por eso Pablo también dijo, toma cautivo cada pensamiento. ¿Sí? La idea de todo lo que es tu pensamiento, si es un pensamiento correcto, quédatelo. Si es un pensamiento incorrecto, hazle bola y tírala. Entonces, ahí, ¿cómo afecta tu manera de pensar? Eso es lo que tiene que ir renovándose, nuestro entendimiento.
3. Está realmente agradecido porque habitó toda la plenitud, todo el cumplimiento, toda la restauración, toda la realización en el Mesías. ¿Realmente estás agradecido? Yo a veces, pues yo fallo. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué pensé de esta manera? ¿Por qué? Si tengo todo. Si Él hizo todo. Para que yo pudiera ser restaurado, renovado. Pues por eso puse, estás realmente agradecido. Porque si es así, eso va a controlar nuestras vidas. Nuestras vidas. Vamos al último. ¿Qué vas a cambiar ahora? Por lo que hablamos hoy, lo que hablamos la semana pasada, ¿qué vas a cambiar ahora en tu vida? Porque si nada más tenemos todos estos pensamientos, todas esas ideas y ya nada más está aquí en la cabeza y no cambiamos, ¿de qué sirve? Yahweh quiere que seamos santos como Él es santo. Él quiere que nos conformemos a la imagen de su Hijo que fue perfecto. Entonces, si nada más esto es información, no nos sirve de nada. ¿Qué es lo que vamos a cambiar ahora? Con todo lo que hemos visto, todo lo que estamos viendo, ¿qué es lo que vamos a cambiar? Y a veces no podemos exactamente cambiar todo a la vez. Simplemente agarra un área pequeña de tu vida para poder tratar de cambiarlo, para ir cambiando poco a poco todo lo demás. ¿Qué vas a cambiar ahora? Él merece eso. Merece que nosotros cambiemos nuestras vidas. Porque Él hizo todo. Todo por nosotros.